A propósito de que estamos en temporada de Serie Mundial, Netflix estrenó una serie documental de aquella remontada histórica de los Medias Rojas de Boston sobre los Yankees en la serie de campeonato de la Liga Americana en el 2004, que les permitió luego ir a la Serie Mundial y acabar con la maldición del Babe Ruth, que se mantuvo a lo largo de 86 años, desde que vendieron a Ruth en 1918 a los Yankees, en donde se convirtió en el pelotero más importante de todos los tiempos. Y siempre se dijo, la maldición de Ruth le iba a impedir a Boston volver a ganar una serie mundial. Y ese año acabó. ¿Por qué? Pero fue de una manera que es histórica y se recuerda como uno de los grandes hechos del béisbol de Grandes Ligas, de las grandes historias. Estaban perdiendo 0-3 la serie de campeonato de la Liga Americana con los Yankees y estaban los de Nueva York a una victoria de rematarlos y de frustrarlos otra vez. Y en el cuarto juego, Boston empata en el último inning, estaban atresados de perder y le empatan al siempre sólido, efectivo y seguro relevista panameño Mariano Rivera. Y en esa primera victoria de Boston con la serie 0-3, David Ortiz pega jonrón y deja en el campo a los Yankees. En la segunda victoria de Boston es el mismo Ortiz con un imparable al center field que vuelve a dejar en el campo a los Yankees. Y después lograron 2 victorias más. Pero quiero detenerme en unas escenas de esa serie, precisamente en ese cuarto juego donde empieza la remontada de Boston, que logran ganar la serie, se la arrebatan a los Yankees y después se van a la Serie Mundial contra los Cardenales de San Luis y ganan para Boston su primer clásico de otoño en 86 años. Pero en ese cuarto partido ocurre algo que me hizo reflexionar sobre lo que nos ha pasado a nosotros en Nicaragua con las críticas duras, groseras, a veces que se le hacen a los peloteros. Y es que Kevin Millar era un destacado pelotero de Boston. Él lograba incidir mucho en los jugadores de los Medias Rojas. Era un líder nato. Y para ese cuarto partido llegan desarmados al juego en Nueva York. Y todo estaba preparado el escenario para que los Yankees los terminaran liquidando. Y cuenta Miller que antes del partido fue a buscarse unas botellas de licor y se encontró unas de Jack Daniel. Y que todos los jugadores se tomaron una, se tomaron otra. O sea que en Boston gana ese primer juego con peloteros tragueados, con peloteros que habían acabado unas botellas de whisky. Y me hizo recordar el alboroto encendido que se dio entre la fanaticada del béisbol de Nicaragua cuando salieron a luz pública una foto de Jonathan Loáisiga, el relevista de los Yankees, alrededor de una mesa con algunas botellas y algunos traguitos en un restaurante de Miami, cuando Nicaragua jugó en el Clásico Mundial de Béisbol. Y la crítica sobre Jonathan se agudizó más porque al día siguiente de esas fotos, a él ante el equipo de Israel, que Nicaragua necesitaba un triunfo, pues Israel le arrebató el partido, le dio duro. Ahí lo miramos llorar a Jonathan por aquella vergüenza deportiva que tienen los peloteros. Pero mucho se dijo, es que llegó borracho, anoche se le vio tomando. Él jura que no estaba tomando, que eran sus amigos y que había llegado a una sesión de autógrafos al restaurante Guacalito en Miami. Pues yo lo que les quiero decir es que los peloteros de Grandes Ligas en su mayoría toman. Antes los dogaolas, los vestidores eran acondicionados con unas mantenedoras encopetadas repletas de cerveza. Y a los jugadores se les permite tomar antes y después. Millar dice en esta serie que hay mucho mito sobre si los jugadores toman o no. Dicen, aquí a nadie le dicen nada, vos podés tomar antes o después del partido y nadie te va a reclamar, porque se supone que somos profesionales. Claro que lo adecuado es no tomar licor, pero le dieron una acabada a Jonathan, pero eso lo hacen todos los peloteros. Los cubanos, aquellos de Omar Linares, de Quindelán,
de Pedro Luis Lazo eran famosos porque tomaban mucho. Después de cada partido uno miraba a los cubanos en los bares o en los restaurantes de los hoteles donde se quedaban hasta el cerco, tomando. Y esto de las grandes ligas, pues se les permite. Habían sus mantenedoras, como les decíamos, que ya algunos equipos las quitaron, otras las mantienen, ya no a la vista como era antes, desde un accidente que ocurrió allá por 1995 en el Spring Training aquí en la Florida, que unos peloteros de los Indios de Cleveland, después de un partido, se tomaron sus cervezas, agarraron una lancha y se fueron a querer pescar en uno de estos lagos que hay en la Florida. Y se estrellaron, murieron dos, Steve Olin y Tim Cruz, algo así. Siempre me recuerdo esa historia con mucha tristeza porque fue muy doloroso para el béisbol esa tragedia que ocurrió. Y desde ese accidente muchos equipos retiraron sus mantenedoras encopetadas, otros las siguieron manteniendo. Yo una vez miré a el equipo de los Phillies con una mantenedora y estaban, agarraban, tomaban, tiraban las cervezas, eso es lo que se da. Por tanto, es un deporte que se da mucho a la fiesta. Este equipo de Boston también, todos dicen, salíamos a fiestear, no nos deteníamos, compartíamos, convivíamos con nuestras familias, éramos amigos, íbamos de día, de noche, a cualquier hora, nos desvelábamos. Y ese es el trajín del béisbol. Hay otros deportes, como el boxeo, que no se puede tomar antes de una pelea, o el fútbol, que es más desgastante. El béisbol, aunque son jugadores, son atletas que físicamente son portentosos, pero no es un deporte en el cual tenés que correr siempre y se adecúa a que se le permita a los jugadores. Y bien, yo coincido de que lo mejor es no tomar. Yo también recordé una anécdota de Nemesio Porras, cuando era la gran figura del béisbol en los años 80, se fue a la discoteca que existía en ese momento, la mejor de Managua, el Lobo Jack, y estaba un cronista deportivo en esa discoteca. Y vio a Nemesio tomarse sus cervezas, tomarse sus tragos, bailar, fiestear, divertirse. Y al día siguiente este cronista llegó a la radio donde trabajaba encendido en contra de Nemesio, diciéndole barbaridades. Que era indisciplinado, que no se cuidaba, que no iba a llevar largo, que así se perdían los jugadores. Pero lo irónico y además lo hipócrita es que él estaba ahí, él ve, y sale criticando al otro cuando él también estaba fiesteando en la discoteca. A mí me pasó en el 2012 cuando yo fui al preclásico de béisbol a Panamá, en donde estaba Nicaragua, no pudo clasificar, tenía un buen equipo, Cuthbert, Ever Cabrera en su mejor momento, Juan Carlos Ramírez, estaba Erasmo, todas las grandes figuras que teníamos ese año. Y yo me fui después de un partido que Nicaragua pierde a una discoteca y llegaron estos peloteros a tomar. Y estaban casi todos los de la selección, la mayoría jugadores profesionales, algunos grandes ligas, otros en ligas menores, y tomaron. Y yo no fui al día siguiente, agarré un micrófono para decir, aquí están degenerados, porque en todo caso yo también estaba en ese restaurante, pero no acostumbro decir esas noticias, porque sé cómo es el béisbol. No es un deporte en donde el licor está limitado. Se toma bastante. En la mayor A que todos hemos vivido en Nicaragua, vínculos, relaciones, amistades con peloteros, pues hasta toman durante el partido. Y yo he visto tantas cosas de peloteros tomar, hacer escándalos. Ese es el problema. Pero mientras un jugador, estos peloteros pesan más de 200 libras, son gente grande, son gente fuerte. ¿Qué le pueden hacer? ¿Qué le pueden hacer? ¿De qué manera los puede debilitar 4 o 5 cervezas? Y yo estoy relatando esto por este documental que vi, por esta serie tan importante que es increíble lo que hacía ese equipo de Boston. Y lo relaciono con todos los señalamientos que le hacen a los jugadores históricos. Y en el béisbol se desvelan, llegan noches, se van a fiestear. Eso ha ocurrido en la pelota de primera división, en la profesional, con la selección. ¿Cuántas historias hay? Yo tengo muchos datos, muchas historias de
incluso de accidentes, como uno que conté sobre Sandor Guido, que se fueron a Holanda a tomar a un bar y resulta que se metieron a un pleito con los puertorriqueños y una patrulla golpeó a Sandor Guido cuando iban todos borrachos de regreso al hotel. Esto es como algo que es muy visto en el béisbol. Ese dato quería darles.